Una práctica moral, pero también un hábito espiritual que se ha venido perdiendo es el de ser agradecidos. ¿Qué tan agradecidos somos en nuestra vida diaria y con respecto a nuestro Dios? Así que vamos a ver sobre este tema una corta reflexión. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a abrirla con reverencia y ayúdanos sobre todo, Señor, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos a ti, nuestro buen Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó en cuanto a este tema del agradecimiento. Nos enseñó el Señor no solo con su ejemplo, sino también con sus propias vivencias. El Señor Jesús, cada vez que se dirigía al Padre, o a Dios su Padre, mostraba ese agradecimiento en muchas áreas. Cuando comía daba gracias a Dios, cuando compartía el alimento daba gracias a Dios. De hecho, cuando hacía milagros daba gracias a Dios por el respaldo. También cuando hacía cualquier situación, cuando oraba mostraba ese agradecimiento hacia Dios. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, mostraba ese agradecimiento, ¿cuánto más nosotros debemos procurar mostrar y ser realmente agradecidos? Hay una historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y es justamente una historia cuando el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Sucedía que en aquellos tiempos había hombres leprosos, y una de las enfermedades difíciles, duras que podía llevar a alguien era la enfermedad en cuanto a la lepra. Esta enfermedad, que era en la piel de las personas y que muchas veces iba a producir algunas llagas, rasquiñas o desprendimiento de la misma piel, era una enfermedad muy contagiosa. Y algo curioso con esta enfermedad es que quien la diagnosticaba, no solo la enfermedad, sino también quien podía avalar a una persona que ya estaba curada, no era el médico, sino que era el sacerdote. Lo cual nos deja ver que era un tema que definitivamente tenía que ver mucho con lo espiritual. Pero si bien habían muchos leprosos en el tiempo del Señor Jesucristo y también en el sector y en los alrededores de Israel, el Señor Jesucristo tuvo un episodio en el cual Él se dirigía para Jerusalén y allí sanó a algunos leprosos. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, preguntaríamos por qué habían 10 hombres leprosos. ¿Que acaso se reproducían los leprosos o por qué andaban juntos? Era una enfermedad que, como ya dijimos, era contagiosa y además los leprosos tenían que ser excluidos de la vida social con las demás personas. Un hombre leproso tenía que ir y presentarse al sacerdote, el cual le aislaba o le ordenaba aislarse por un tiempo corto para ver cómo avanzaba la lepra. Pero si definitivamente su lepra no desaparecía y por el contrario avanzaba, este hombre tenía que excluirse totalmente de la sociedad, tenía que apartarse, tenía que alejarse incluso de su familia, de sus seres queridos. Si era casado, tenía que abandonar a su esposa, a sus hijos y tenía que irse a un lugar diferente. Estos leprosos, obviamente, que eran sacados de esta manera de la comunión con el pueblo, pues a veces andaban juntos. De hecho, vivían en algunos lugares los mismos leprosos. Y tanto era así que un leproso tenía que avisar cuando se iba a acercar a la sociedad. Dicen algunos que tenían una campana y tenían que avisar: leproso, leproso, porque era súper importante que ellos avisaran que se estaban acercando para que las personas tomaran las prevenciones y nadie podía acercarse mucho a estos hombres. Dice allí que habían 10 hombres leprosos. Seguramente compartían su vivienda y se pararon de lejos, dice el versículo allí, el versículo 12. Dice, parándose de lejos, entonces le gritaron o alzaron su voz, dice el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esos hombres que estaban allí padeciendo esta enfermedad y todo lo que con ella venía, seguramente la soledad, el dolor de estar ausentes de su hogar, de su familia, el tener que ser excluidos de la sociedad, ellos se pararon aún de lejos de Jesús, pero habían escuchado la fama de Jesús y habían escuchado los milagros y todo lo que Jesús hacía. Allí les gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dice el versículo 14, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Esto fue lo que Jesús les dijo. Les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. La costumbre
que nos está plasmada en la misma palabra de Dios, como ya dijimos también, era que el leproso tenía que ir al sacerdote porque él era quien iba a determinar si el hombre o el leproso estaba sano o seguía con lepra. Así que el Señor les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y ellos salieron de inmediato y dice que aconteció que mientras iban de camino, fueron limpiados, su lepra desapareció. Vino un milagro maravilloso de Dios. 10 hombres leprosos fueron limpios, fueron sanados, fueron limpios de esa lepra en un solo instante. Y dice entonces que cuando iban de camino quedaron limpios. Pero dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo al hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué interesante ver cómo esta escena nos habla y nos enseña acerca del agradecimiento. ¿Cómo podemos entender que el Señor Jesús exaltó al hombre que había sido agradecido? Pero no solo exaltó al hombre que había sido desagradecido, sino que se asombró del desagradecimiento de los otros 9. Los mismos 10 leprosos que vivían en ese sector, que tenían que estar excluidos, en un momento que clamaron a Dios, Dios les mostró su misericordia a través del milagro del Señor Jesucristo. 10 leprosos, un milagro para 10 hombres, 10 hombres fueron sanados, pero solo uno de ellos volvió y fue agradecido. Y el Señor se preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y diera gloria? ¿Sabe que es tan fácil ser desagradecido? Estos hombres, seguramente de la emoción de recibir este regalo, esta bendición, este milagro, de la emoción de haber recibido esto, no pensaron en ser agradecidos con Dios y se dejaron envolver por la emoción y siguieron avanzando para presentarse ante el sacerdote o los sacerdotes y decirles, díganos que estamos curados. Pero uno de ellos, un samaritano, cuando vio que había sido limpio, se devolvió. Tomó una pausa, regresó a los pies de Jesús, se postró delante de él, adoró a Dios y dio gracias a Dios. Y el Señor Jesús exaltó esto. ¿Sabe que como creyentes y como seres humanos tenemos que ser agradecidos? Vivimos en un mundo en el cual no se promueve mucho el ser agradecidos. Parece que pasara todo lo contrario. Todo mundo cree que tiene derechos, todo mundo exige sus derechos, todo mundo o la mayoría de las personas vive enfocada en un egoísmo en el cual nos olvidamos que todo lo que recibimos lo recibimos de parte de Dios. Hay un mandato claro en la Biblia y el mismo Señor Dios nos dice a nosotros, por ejemplo, en la carta que encontramos también en Tesalonicenses, donde leemos, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Así que la misma palabra de Dios nos llama a que nosotros debamos o seamos ¿qué? Agradecidos, que demos gracias en todo. Como nos dice también en Colosenses capítulo 3 verso 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice la Biblia. Así que vemos que son varios los versículos que nos hablan, nos instan y de hecho nos dan un mandato en cuanto a que seamos agradecidos, a que nosotros como hijos de Dios debemos ser ejemplo de agradecimiento. Si algún ser en este universo debe ser agradecido, somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros los creyentes, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos nada, porque estábamos destinados al infierno eterno y eso era lo que nos merecíamos. Porque estábamos en una situación terrible, alejados de la presencia de Dios. Pero el Señor en su misericordia, en su gracia y en su amor, envió a su Hijo único, perfecto, santo y hecho Dios mismo hombre y tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestros pecados en sí mismo. Él subió a esa cruz para morir por nosotros. Él murió como un delincuente y murió fue por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él fue perfecto y no hubo pecado en Él. Pero cuando murió en esa cruz, pagó por todas nuestras deudas y así pagó a Dios la deuda del pecador.
Debemos ser agradecidos porque Jesús tomó nuestro lugar, pero también porque Jesús no se quedó en esa cruz. Jesús fue sepultado y así fueron sepultados todos nuestros pecados. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Con esto Dios muestra su aprobación y la exaltación, y así también la manera en que nosotros, los que confiamos en Él, somos resucitados y seremos resucitados para una vida nueva. Qué bendición la que hemos recibido tan grande. Los justos más bien, los injustos fuimos hechos justos por la justicia de Dios en Cristo. Así que es un motivo gigante para que nosotros como creyentes seamos agradecidos. Pero no solamente por la salvación, aunque con esto ya es mucho y es suficiente para agradecerle a Dios. Pero sabe que tenemos muchas más cosas para agradecerle a Dios. Como nos dice la Biblia, sed agradecidos y dad gracias a Dios en todo. Cada día que empezamos, cada mañana que empezamos un nuevo día, es un nuevo día para agradecer a Dios, para darle gloria y gracias a Él por lo que estamos haciendo, porque tenemos la oportunidad de respirar, porque tenemos muchos de nosotros salud, porque nunca quizá ha faltado el alimento o tenemos así sea lo necesario en nuestras mesas, porque Dios ha provisto todo lo que necesitamos y podemos darle gracias a Dios incluso por los momentos difíciles, porque aún las situaciones difíciles, las enfermedades, los problemas y algunas cosas que vienen a nuestra vida, Dios las usa para capacitar, para enseñarnos y para ayudarnos a madurar en lo que es la vida cristiana. Así que definitivamente debemos agradecerle a Dios en todo, ser agradecidos como nos manda su palabra. Debemos ser esa clase de hombres agradecidos y no ser de repente como estos otros 9 leprosos que corrieron y que emocionados por recibir la bendición de Dios, olvidaron ser agradecidos. A veces vivimos tan emocionados con lo que recibimos, podemos vivir tan atrapados de las bendiciones que se nos olvide agradecer al dador de ellas, al Dios que todo lo ha dado. Quiero que piense en este momento por qué cosas puede darle gracias a Dios en este día. ¿Qué cosas tiene para darle alabanza, gloria al Señor? Y no es tener simplemente palabras de agradecimiento. Lo que la Biblia nos llama a hacer cuando nos dice que seamos agradecidos es a tener una condición en nuestro corazón de agradecimiento. No se basta con decir gracias como si fuera una simple palabra o frase de cajón que hoy en día es muy utilizada por muchos, sino a que realmente en nuestro corazón haya ese agradecimiento por Dios. ¿Sabe que hay personas que llegan a un restaurante y cuando alguien les sirve la comida ni siquiera sienten deseos de dar gracias? Porque piensan, bueno, ese es el trabajo de este hombre que me sirvió. Yo pago por esto, y toman aún de una manera desagradecida esto. Pero el agradecimiento muestra en nosotros también humildad. El agradecimiento muestra bondad en el corazón de un hombre, y todo lo contrario a esto, el no ser agradecidos o el ser desagradecidos muestra orgullo, muestra cierto egoísmo y muestra cosas negativas en el corazón de las personas. Por eso Dios quiere que seamos agradecidos y por eso nos dio ese ejemplo tan maravilloso del mismo Señor Jesús, quien fue agradecido en todo. Nosotros debemos agradecer cotidianamente, diariamente, y como dije antes, no solo con palabras, sino realmente con un corazón agradecido, un corazón que sabe que no merecíamos nada, pero que todo lo que tenemos es por su infinita misericordia y gracia. El Señor exaltó entonces al que agradeció y se sorprendió de los 9 que no agradecieron. La minoría es la que agradece, la mayoría es la que sigue adelante y se olvida de ser agradecidos. Que no seamos de esa mayoría, sino que seamos de ese remanente pequeño que siempre da gloria, gracias y honramos y adoramos a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Padre, gracias te damos a ti porque has sido bueno y porque nos has dado muchísimas bendiciones. Gracias, Dios, por la salvación tan grande y por cada bendición que pones en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros. Te amamos y te honramos en Cristo Jesús. Amén.